En dos variantes distintas estalló esta semana el salario gate, disparado por el presidente Milei con una furia de tweets, como es habitual en su manera de comunicación política y de comunicación a la sociedad, a usted. Y disparado previamente en el Congreso de la Nación, donde parece que también hubo un pequeño detalle olvidado por dos dirigentes del riñón del presidente Milei, Martín Menem, el riojano que dirige la Cámara de Diputados, y Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta de la Nación, virtual presidenta del Senado. Ordenó el presidente Milei retrotraer los aumentos que habían autorizado por esa paritaria que incluía a los trabajadores del Congreso. Martín Menem aceptó gustoso y Victoria Villarroel no lo rechazó in limine, no lo desplantó, pero no lo hizo. No aceptó la invitación vía Twitter del presidente. El presidente ordenando vía Twitter a la vicepresidente que retrotraiga una decisión suya, firmada por ella, y ella iba a decir desacatándola, pero claro, desacatar implicaría que fuese una orden. No lo fue. Fue una expresión política del presidente. Esto tiene que deshacerse. Y Victoria Villarroel entendió que no debía deshacerse. Y estamos hablando del presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación. Raro, curioso, que una interferencia tan gruesa entre los dos máximas autoridades del país no haya sido apuntada por los comentaristas de la realidad y por lo tanto lo traemos nosotros porque va a tener relación con algo, a nuestro criterio, que iba a pasar después. Porque un poquito después, unos días después, se le corrió el telón a una decisión que ya no había tomado Martín Menem ni Victoria Villarroel, sino que había tomado el propio presidente de la Nación, firmando un decreto extendiendo el aumento a la planta política, en realidad extendiendo el aumento a los trabajadores de la Casa Rosada, a los funcionarios de Casa Rosada. Primera cuestión es que los trabajadores de Casa Rosada tienen unos líderes sindicales fenomenales. Les consiguieron 48 puntos a los trabajadores en 3 meses, cosa que es un privilegio hoy para casi todas las ramas económicas privadas del país. Estatales, que es prácticamente el demonio para el presidente de la Nación, trabajador público de un Estado criminal, solo por usar su propia terminología, y a la que los líderes sindicales, o vaya a saber quién, consigue un aumento del 48%. Pero no solo eso, sino que además ocurrió lo que todos sabemos con la extensión de ese 48% a unos 50 funcionarios de la Rosada que no se dieron cuenta en su home banking que habían sido beneficiados por un aumento del 50% casi de sus ingresos, cosa que cualquier hijo de vecino, usted de aquel lado, yo, cualquiera, notaríamos al instante. No solo eso, sino que el hecho disparó una arremetida del presidente contra su antecesora. No inmediata, pero antecesora al fin, Cristina Fernández, que de alguna manera aprovechó el momento, la ocasión, y se sirvió. También vía Twitter, pues tampoco es una fanática de enfrentar a periodistas que no le van a preguntar lo que ella quiere. Igual que el presidente Javier Milei, ¿no? Pasó el fuego artificial, me dijiste, te dijo, la pimpineleada, como escuché por ahí también, de una manera risueña, para definirlo de una manera risueña, un hecho que no es menor. No es menor porque vive el presidente de la Nación pidiéndole a
a usted un esfuerzo. Vive pidiendo sensibilidad ante el ajuste. Que la motosierra viene y viene para todos, más aún que empieza y termina en la clase política. No solo no empezó ni terminó en la clase política, sino que se escabulló entre los recovecos del poder y consiguió ni más ni menos que la firma del presidente de la Nación. Un escándalo porque, como es cierto que todos los antecesores de Javier pudieron haber hecho lo mismo, es el propio Javier el que viene con la motosierra y pide un sacrificio. Por lo tanto, hay como un nivel de exigencia aún mayor a este presidente que al resto. Pasó también el episodio, y ahí está el detalle en el que me quisiera entretener un minutito para referirme a lo anterior, a lo que había pasado antes, porque en el medio del aluvión en que el presidente se peleaba con su antecesora Cristina Fernández, que decía que el decreto era de ella, que contestaba, que despidió al secretario de Trabajo, que pobre, justo estaba ahí y se le dio el telegrama de despido como para adecentar la presentación de un escándalo que si no, no iba a tener manera de pararlo. Sino que el presidente lee una arremetida hacia legisladores de La Libertad Avanza. ¿Diputados o senadores? Senadores. En la Cámara que debe conducir Victoria Villarroel, la misma que se había resistido y se resistió y no lo hizo con aplicar la medida retroactiva de eliminar el aumento del 30% porque también la habían pescado. ¿Fue eso un pase de facturas del presidente al vicepresidente? ¿A la vicepresidente o vicepresidenta, como más le guste? Y en el medio de esto, ahí está, miren, y en el medio de esto, porque en la revoleada de Milei, fuego amigo podríamos definir, ¿cayó quién? El senador sanjuanino Bruno Olivera, que es uno de los 8 que tiene La Libertad Avanza en el Senado, de 72 senadores. 72. Un lugar donde va a tener que defender ley ómnibus, DNU, leyes, las que quiera mandar. Y haciendo uso de su modo tan terminante de expresarse, arremetió contra lo que tuvo enfrente. Entre ellos eso. Hay quienes entienden que, bueno, es parte del carácter del presidente. Hay otros que prefieren enfocarlos como una pulseada tensa. Si así fuera, sería una pulseada tensa entre presidente y vicepresidente, que no es menor ni es poco, y menos con esta gran capacidad de ganarse enemigos que tiene el presidente, a ver si todavía encuentra uno en su propia fórmula. El detallecito casi anecdótico del pobre Bruno, la digo pobre porque cayó en la volteada, y él trató de explicar luego diciendo que, bueno, que se trata de una aplicación de un presupuesto. Y así como unos lo aplican ese presupuesto en 5, 6, 7, 10, él lo aplicó en 16. Puede ser una explicación, la verdad que no lo sé, no figura en ningún lado cuánto presupuesto tiene. Sí figura a partir de el inicio de la gestión de Villarroel una saludable información de encontrar quiénes son todos los empleados del Senado, cosa que no ocurre con diputados. Del Senado sí, de diputados no.
Y digo saludable porque es bueno encontrar quiénes son los asesores de cada senador. En el caso de Bruno Olivera, fácil es encontrarse también, además, que buena parte de los asesores de Bruno Olivera son uñaquistas. Perdón, se ría. ¿Son qué? Son uñaquistas. Usted dice, ¿cómo puede ser? Habrá que remontarse a los últimos meses de la campaña del año pasado para comprender por qué pudo haber sido que en esa lista de asesores que trabajan, iba a decir trabajan, pero bueno, trabajan, con el senador Bruno Olivera de La Libertad Avanza, ¿por qué hay una gran cantidad de dirigentes del uñaquismo? Si usted repasa, si repasáramos, si hiciéramos ese ejercicio respecto de cómo fue la campaña en 5 etapas, recordemos que hubo 5 elecciones en San Juan el año pasado, allí podríamos encontrar una respuesta. Semana movidita, arrancamos con paneles rotativas. Mi nombre es Sebastián Sarrea, no se vaya a ir, que tenemos toda la información de hoy, de ayer, de la semana y todo lo que puede venir. 21 a 18, buenas noches, estamos en vivo. Estos paneles rotativas acá como todos los martes. Toda la actualidad de San Juan, del país, la del país y su espejo en San Juan con el equipo de paneles rotativas de siempre. Nati Caballero, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿todo bien? Guido Berrini, buenas noches. Buenas noches a todos. Doble estallido salariazo, decíamos, hacíamos Así es. la apertura. Y una pastillita que por ahí quedó dando vuelta es, y que a mí, a todo el que habita un poco la corteza política de San Juan, llamó mucho la atención lo que ocurrió con aquella definición en el Senado. ¿Te acordás cuando quedó cabeza a cabeza? Incluso el recuento de votos original había ganado, el Senado había ganado para el Senado la candidata que secundaba a Bruno Olivera, y en el recuento definitivo terminó ganando la senadora Jiménez, creo que será apellido, Celeste ¿no? Jiménez. Celeste Jiménez. Mirá cómo será que no nos acordamos de los senadores. Escasísima figuración de la cámpora. Y no hubo como decir, che, que la peleamos al final, hasta el final. Fue a todas luces algo que se asumió como muy natural. Che, ganó, listo, no. ¿Y protestaron? No, no protestamos. Bueno, episodios de roce, de placas tectónicas entre el uñaquismo y la agrupación La Libertad Avanza por entonces. ¿Cómo estás, Nati? Bien, todo bien. La verdad que sí, estaba recordando, fue un episodio bastante interesante que los unió de alguna manera en el recuento definitivo de votos ahí en la Justicia Federal. No hubo mucho pataleo. No, nadie se quejó, nadie dice, nos robaron 2 votos, no. Porque no era poca cosa, estaba cambiando de un senador de un lado para otro, y llamó la atención la pasividad con la que tomó el campamento de La Libertad Avanza la noticia de que habían perdido ni más ni menos que una banca en el Senado, que no les sobran. Son 8 en el Senado, 8 senadores, y el presidente cargando contra un senador propio también. Una cosa muy llamativa, uno dice, o le importa nada, cosa que es posible, o le importa mucho. ¿Guido? Un par de apostillas con respecto a esto que planteabas en la editorial. Bueno, primero el aumento del 30% de diputados y senadores anclados a la paritaria de trabajadores del Congreso. Villarruel demoró finalmente anoche. Anoche lo hizo. Anoche terminó firmando, pero dejó clara su postura. Que no. Y dejó claro que cuando lo puede enfrentar a Milei de cualquier manera, Lo va a hacer. lo va a enfrentar. Los argumentos de Villarroel eran políticos, era como el presidente le va a decir a un poder independiente qué es lo que tiene que hacer. No corresponde que el presidente se meta en el poder legislativo. Operaría lo mismo para Martín Menem, que lo aceptó a los 10 segundos. Pero Martín Menem no tiene intención de plantearle una interna a Javier Milei, cosa que sí. Por eso digo, denota intencionalidad política, denota claramente de qué lado está cada. Los que la defendían a Villarroel decían, no vamos a generar una guerra ahora con los senadores, que tenemos que aprobar el DNU. Bueno, por eso si le bajamos los salarios, vamos a problemas después.
Por eso sorprendió que la furia tuitera del presidente se depositara, se deserrajara sobre Bruno Olivera, que es de él. Claro, exactamente. Sorprendió mucho. Uno dice, es un mensaje a Villarroel que tiene que domar ese potro, digamos, domar el Senado, o es que no importa nada y vamos contra lo que haya. El objetivo final de Milei, y se lo ha dicho el otro día empresario, es cerrar. Digamos, él quiere ver si puede gobernar sin el Congreso. Que no lo necesita. Claro, claro, él quiere demostrar eso. Con respecto al aumento de la planta política, también hay una cuestión muy interesante. Milei, en enero, firmó un decreto por el cual no se le otorgaba a la planta política el aumento que sí se le otorgaba a estatales. Sí. En febrero podría haber decidido hacer lo mismo. Sí. Evidentemente decidió no hacer lo mismo y firmar el decreto que sí le otorgaba el aumento con el retroactivo a la planta de funcionarios. Sí. Lo echan al secretario de Trabajo. ¿Por qué lo echan? En blanco. Quedó ahí. El tipo homologó, como cualquier secretario de Trabajo, homologa el convenio surgido de una paritaria. Sí. La paritaria era de representantes estatales con trabajadores. Vino al tipo, che, este es el convenio que arreglaron estatal y trabajadores. Claro. Perfecto, firmo, vaya. Y lo raja. El que tenía que salir era Herrera Bravo, secretario de Legal y Técnica, que es quien le cuida la firma al presidente. Pero Herrera Bravo es Macri. Fue el segundo de la Legal y Técnica de Macri durante todo el macriato. Sí, sí. Y hoy entendemos también la razón última por la cual se tenía que ir Yacine. A Yacine le facturaron haber hablado 2 o 3 veces con la CGT. ¿No se puede hablar con la CGT? Un dialoguista. ¿A quién nombraron hoy como nuevo secretario de Trabajo? No sé, no sé el nombre, pero sé que es un dirigente... A otro Paolo Roca Boy. Julio Cordero, este hombre de la UIA, que en la discusión por la reducción de la jornada laboral le dijo a los trabajadores, ¿y para qué quieren trabajar menos? ¿Qué es lo que quieren hacer con el tiempo libre? Ese es el tipo, abogado laboralista, pero de techín, o sea, abogado laboralista para despedir empleados. No, quieren endurecer contra los gremios. Pero que a eso voy yo. Yo no, a eso voy, porque ese era un poco el razonamiento que yo hacía. Porque olvídate del el traspaso a la planta política. Olvídate. Vamos a hacer de cuenta que nunca existió ese decreto de Javier Milei, de la polémica que disparó la renuncia. Pero los agentes los empleados públicos de la Rosada obtuvieron un aumento del 48%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer más duro? Seguimos hablando que eso no es duro, eso es al lado de las recomposiciones salariales. Yo lo comparo. Milei acusa a las provincias de derrochones, ¿no? De que son los que están tirando la plata. Y Milei le da un aumento del 48% a los estatales de la Rosada. Olvídate de la planta política, ¿eh? Y acá están peleando el 15%. Entonces, ¿quién es derrochón? ¿Quién da más? Si Milei está dando 3 veces más lo que están dando acá, y no es que Orrego está dando 15 porque es Navarrete, está dando 15 porque lo están estrangulando a todos lados. Entonces, es como que son datos que se nos pasan por delante y que por ahí que entre tanta locura y tanta locura en la corteza política, Milei te dijo, nadie dice, che loco, pero ¿cómo le dan 45%? Estos estatales tienen es decir, no son duros con los estatales de Casa Rosada. Y los de Casa Rosada no son los estatales ni cercamente que cobran menos dentro del escalafón. Tal cual. Bueno, entonces, si a un estatal de Casa Rosada le dan un aumento del 48%, y a un estatal de San Juan le da un aumento del 15%. ¿Quién es el que está siendo más blando y quién es el que está siendo más duro? Lo mismo es la doble Cuando dice Milei, yo los invito a los gobernadores que vengan con la motosierra. ¿A quién la motosierra? Milei, si le está dando 48% a los trabajadores de la Casa Rosada. Es decir, no están con la motosierra en la casa. O hay una motosierra selectiva. No, pero eso está clarísimo. O hay una motosierra selectiva. Pero a eso iba. Es decir, no es que están siendo muy duros en los estatales, al menos en estos estatales, ni en los estatales Casa Rosada, ni en los estatales
del Congreso de la Nación. Entonces, comparado con lo que están negociando en paritaria, no San Juan, todas las provincias, porque los están ahorcando, los están estrujando, los están... Bueno, el límite del ajuste... Iba a decir, pero lo dijo el presidente, ¿podemos ir a eso? Sí. Bueno, el otro día Milei anunció un día antes a los gobernadores, los iba a mear y los gobernadores fueron todos a la Casa Rosada. Inexplicable, ¿no? Ir a un lugar donde te van a mear. Y después viene con esto de la telenovela de la clase política. Saquemos la clase política. Le están dando 48 puntos, que es una paritaria récord, ¿no? Sí, es una paritaria a tono con la inflación, cosa a la que no llegó ningún gremio. Por supuesto. Ni estatal ni privado. Quizás la bancaria. Algunos, sí, bancaria, algunos, sí. Aceiteros, también, trabajadores de la carne. Sí. Pero son muy pocos, terminaría listo. siendo excepcional. Y yo lo que decía tiene que ver con esta doble línea de acción que se nota inclusive con otro tema que ha salido mucha colación y que ha traído hasta la persecución o el fusilamiento mediático de distintos artistas. Pensemos lo que sucede con las fiestas y los festivales. Bueno, Villarroel fue a la fiesta de la vendimia, fiesta que se terminó realizando, y también hubo un aporte de 1.000 millones de pesos para el carnaval que se realizó y que fue Milei inclusive a participar de esa fiesta. Entonces, fiesta sí, fiesta no. En cambio, para lo negro, rock and roll en Cosquín, y es privada. Los marcos teóricos del mileísmo o nunca existieron o se caen a pedazos. Rápidamente, porque sé que tenemos poco tiempo. Hubo reunión con gobernadores, dicen que pueden ir a una ley ómnibus ampliada, parece que no salió. Recortada. Sí, que no, perdón, sí, eso, simplificada. Parece que no salió también esa reunión. Sí. El eje es ganancias y los fondos para las provincias, digamos, ahí se va, bueno, lo que pasa ahí es se que va a definir. Mayo está lejos. Hablando de marco teórico, hoy pasó una cosa interesante. Pongamos el marco teórico de Milei. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿sí? Bueno, hoy Caputo, cual Guillermo Moreno, anunció que se reunió con los supermercadistas para pedirle que paren con las promociones, porque parece que el 2x1 distorsiona el precio del producto. Dicen, si pueden hacer 2x1, pongan a mitad de precio el producto. Claro, entonces, en lugar de poner el paquete a 10, la segunda unidad al 80%, este 80% réstenselo al paquete. 9. Entonces la inflación nos va a dar menos, dice Caputo. ¿Qué le dijeron los supermercadistas? Mirá, esto es tema de los productores de alimentos. Estrategia comercial. Los productores nos vienen a nosotros con esto. Entonces Caputo habla con los productores de alimentos. Los productores de alimentos le dijeron, pero muchachos, esto no era libre mercado. No era que libertad, la libertad... ¿Están interviniendo el mercado? Sí, quieren. Entonces, ¿qué hace Caputo? Anuncia la importación libre de alimentos y productos de la canasta básica. Sí. Tengo un dato para aportarte Sí. de la provincia de San Juan. Vamos a cerrar el diario justamente con esta nota. Ajá. Son 300 las industrias en San Juan del ámbito alimentario que están corriendo riesgo por esta decisión. Claro. ¿Quiénes son los que pueden importar alimentos? Jumbo, Carrefour, Bea, Arcor. ¿Qué hace Arcor? Rápidamente. Hoy a Arcor fabricar este paquete de fideos le cuesta $1, lo vende a 4. Tú le dicen, che, qué barbaridad. 1 a 4, estás ganando mucho. Bueno, dice Arcor, listo. Con la importación lo compra uno, igual lo vende a 4. Como tiene posesión monopólica en el mercado, va a vender lo mismo, pero cierra la fábrica. Bueno, eso es una... no es así que pueden importar solo ellos, pueden importar cualquiera. Claro, yo voy a importar fideos de Italia. No, vos no. Me los va a importar no. Carrefour, Arco, Bea y Jumbo. No, para nada. Puede importar cualquiera. Es decir, Sí, si hay libre sí. importación, Sí, claro. hay en el registro de importadores de la Argentina hay mucha Claro. gente más que esos 4. Claro, vos te imaginás un almacenero importando fideos. Sí, claro, a grupos de almaceneros, sí, bueno, a grupos de almaceneros, sí, claro, me imagino a almaceneros grandes, hay muchos, hay muchos. Lo que sí, yo creo que hay otra cosa que a mí me parece peor, que liberan la importación de productos terminados, pero no liberan la importación de componentes de la línea de alimentos, vamos a decir. Vos fabricás fideos. Sí. O fideo no sería el caso porque el insumo de los fideos es el trigo, pero vos fabricás, dulce de leche. Entonces necesitas conservantes, necesitas un montón de cosas que son importados y el que produce dulce de leche tiene que pagar
la importación no liberada, es decir, tiene que pagar con impuestos. Y compite con un dulce de leche que viene sin impuestos. Es decir, te liberan de impuestos el producto terminado y no te liberan de impuestos los insumos de toda la cadena alimenticia, que es mucha, porque atrás de cada paquete de fideo, dulce de leche y demás hay un montón de insumos extranjeros que se traen del exterior y que se importan a dólar importación, que hoy es 1.250, vamos a decir, es dólar oficial más país, entonces te da 1.200 y pico. Entonces el que importa fideo lo trae 800. Y el que importa los insumos para producir fideo, importa los insumos a 1.200. Entonces, sin beneficio de imposición. Rompe la cadena de industrialización, que es lo que dicen a ti. Acá aportan desde la Unión Industrial. Es absurdo darle beneficios a productos finales importados y a las materias primas que necesitamos para producir las llenen de impuestos y de trabas. No vamos a poder competir. Es absurdo en un proyecto de país industrial, pero no en el proyecto de país de Javier Milei. Javier Milei añora la Argentina del 1900, que era un país de agroexportación y extractivismo. Y nada más. Ese es el modelo de Milei. Se viene diciendo desde hace tiempo justamente esa compusa de cómo bajar la inflación trayendo productos importados, porque la verdad que suena fácil. ¿No? Si, bueno, si vos traes un fideo napolitano por ahí. Y el otro tema también es que Argentina es inflacionaria en dólares. Está carísimo. Hoy Argentina está caro en dólares. Hoy había incluso el socio de Javier Milei, que se llama Diego Giacomini, hizo un posteo, búsquenlo porque también es muy interesante, en el que dice, hoy los alimentos en Argentina valen como en Madrid. Si seguimos con inflación en dólares, porque nosotros tenemos los precios dolarizados y con inflación, es decir, inflación en dólares, la semana que viene vamos a estar como Londres. Y la semana siguiente vamos a estar como Tokio. Entonces, es una inflación en dólares. Es decir, cada día los alimentos... hoy vuelve a ser barato Chile. Para que se entienda. Los alimentos en Chile. En el verano, los alimentos en Chile eran carísimos. Claro, y hoy... ¿Te acordás que había avanzada chilena en Mendoza, en San Juan? Y hoy, los alimentos en Chile están baratos. Claro. Es decir, dejaron de venir los chilenos a comprar a Mendoza, algunos a San Juan, por ahí que llenaban los baúles. Y ahora dejaron de venir porque, claro, hace 2 meses era barato. Ahora es eso más el 40%. Entonces, es caro, en dólares. Veía un tuit de Carlos Rodríguez, este economista ultraliberal, que entró a ver, mirá qué fácil, ¿no? Entró a ver una heladera LG en Estados Unidos, un modelo determinado, muy linda, $1.800. En Argentina, $18.000. Claro. La misma heladera. Una heladera así, como esa de 2 puertas, gigante. Pero 10 veces menos en Estados Unidos que en Argentina. Claro. Con salarios 10 veces más chicos en Argentina que en Estados Unidos. Ese es el problema, que termina aplastando el consumo, porque obviamente que precios en dólares con salarios en pesos es muy complicado. Hablando de dólares y pesos, ¿se viene el cepo? El presidente hoy lo escuché exultante con el numerazo de la inflación. El presidente quiere, pero Caputo hoy en ANCHAM dijo, todavía no. Bueno, dijo todavía no, pero dijo... Estamos trabajando Estamos pidiendo 15.000. Sí, 15.000. Son estos 15.000 millones que viene pidiendo hace rato. Y se lo vio a Caputo muy optimista. Bueno, con los 15.000. Ojo, porque si agarra esos 15.000, esta apertura de importaciones, sale del cepo. Escúchame, esta apertura de importaciones también necesita dólares, Y sí, es un para abrir enigma. importaciones. Es un enigma. Porque Argentina tiene cerrada la importación porque le debemos a todos los exportadores. Claro. Argentina va a poder solamente importar pagando 30 días. Para eso hacen falta muchos dólares. Sí, y si abría el cepo, pero bueno, con la licuación de pesos que Milei está haciendo, recordemos también otra medida. Se eliminó el piso de la tasa de interés, que estaba al 110%. Los pequeños ahorristas que teníamos hoy ese resguardito, estaba al 110%. Eliminan el piso y ponen la tasa monetaria, que es lo que el Estado paga por los pases y los LELIQ, el 80%. Por lo tanto, los bancos que dijeron, pará, si el Estado me paga el 80%, te doy menos de tasa de interés. Entonces le están dando entre el 70 y el 75%. Un golpazo para el pequeño ahorrista. Sí, hay que ver si la competencia entre bancos no levanta un poco la tasa, que es probable que la levante. Conociendo el paño, diría que se van a cartelizar
como hicieron con el 110. Yo conociéndolo, Bueno, no, digamos, pero el 110 lo yo no dieron. le tengo mucha fe a los empresarios argentinos y menos a los banqueros. Me parece que se van a pero caracterizar. no, y van a decir cuestión- mucho entre 70 y 73. Ahí damos. Bueno, con el 110 lo dieron todo. Claro. Así que ahora pueden dar el 80 cómodamente. Porque El 110 Banco era Macro el piso. está dando el 82 sin monedas, Claro, un por poquito eso, más. por eso. Hay bancos que están dando ¿Cuál? más el macro. 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 Y Yo el que menos hoy- le da es Santander, Yo 70. hoy busqué todo el numerito, no vi 82. El que más vi fue el hipotecario que daba el 75. Y de ahí 74, 73, hasta el 70 quedaban, ponerle de No, 10 bancos, 8. sería bueno que alguno se anime a hacer lo que hace un banco. Claro. ¿Qué hace un banco? Prestar plata. Mira vos. Dar un crédito. ¿Eh? Dar un No, crédito. que uno busca en el diccionario banco. Banco, che, busquen en Google en banco. ¿Qué es un banco? Claro, Y pero- un banco es una entidad que toma depósito a una tasa y ese depósito que toma el 15 lo da al crédito al 18, entonces se gana 3. ¿no? Claro, pero es que todavía el Estado Da te una- está pagando el 80 y permitiéndote pagar el 70. Y- Entonces, ¿para qué van a dar crédito? Por eso esa tasa de interés, que es la tasa de interés de referencia, es la que pone un piso al crédito al consumo o de tarjeta de crédito. Es decir, si vos agarrás y tomás, y tomás dinero al 80, vamos a decir, y bueno, no podés dar crédito menos de 100, que es lo que debería ser un banco. Dar un crédito a tasa competitiva en función de lo que tomas. Ah, claro. Si se debería fondear, no con la plata del gobierno, como se fondean en los bancos, sino fondearse con la plata de los ahorritos. Claro, si al Estado le prestás el 80, a mí préstame el 82, no al 400. O por lo menos el banco que tome, que vaya a la fácil, que es prestarle al gobierno, pero en un nivel porcentual de sus recursos preste al sector privado. Lo que pasa es que el sector privado, ¿quién va a tomar a 120%? Nadie. Pasa que eso se podría Bueno. hacer por ley, ¿no? Obligar al banco Sí, a que lo una que- parte de sus depósitos Sí, tenga esto que fue el mercado, prestarse al nadie va a consumo. tomar como tal a la tasa de interés que está. Digamos, hoy vos si vas al banco, probablemente alguno te ofrezca. Che, te ofrezco un hipotecario de 150. Y bueno, sí, no. claro. Bueno, ¿Qué ¿algo queda? más? Y picante queda Rosario, ¿viste? Rosario está... Ahora lo vamos a tocar el tema de Rosario porque Perfecto. vamos a hablar con... Pero Listo. sí, si hay alguna cosa... No, el tema de la provocación con la que jugó Puyaro y Bullrich con la foto a lo Bukele, sin estar preparados, amenazar a los narcos con tirotearlos. Yo les digo, los narcos mucho miedo de los tiros no tienen, porque viven a los tiros. La solución me parece que va por otro lado con el tema de la droga. Habrá que pensar en legalizar la marihuana. Ayer o anteayer, Alemania... Pero esto no es marihuana, ¿eh? No, digo, legalizar la marihuana por un lado, porque yo veo todo lo operativo de Bullrich dice agarramos 2 kilos de cocaína y después dice agarramos 400 kilos de droga. Cuando dice droga es marihuana, pero le pone 450 kilos. Y habrá que ir, en lo que hace la cocaína, habrá que ir contra los banqueros y el sector de la construcción que lavan el dinero. Contra el dinero no va nadie. Contra Hay los mucha- dueños de las 3 torres mucha- blancas, esas Encima se bellísimas llaman en Torre Rosario. Blanca, ahí en Rosario. ¿Qué ¿Se llama son? Torre Blanca? Se llaman Vos que Torres conocés Blancas. Rosario, Sí, ¿eh? son hermosas. Torre ¿no? Blanca, Sí. ¿pero le pusieron Sí. Blanca? ¿Oficialmente se llaman Blanca o la gente le dice? No, la gente le dice las Torres Blancas Pero no porque se llaman son Torres blancas. No porque sean No, pero ¿se llaman Torres Blanca? No, popularmente. popular. Está bien. Es decir que todo el mundo sabe de dónde viene... Y esas torres son de Eduardo Einstein, al que Bueno. Guillermo Vamos, de San Juan. Moreno, al que Guillermo Moreno el otro día relacionó con el lavado de dinero. Nati. Bueno, vamos a pasar al terreno sanjuanino. Una nota que publicamos que la verdad levantó bastante revuelo y tiene que ver con las concesiones. Las concesiones en el sector turístico. Estamos hablando de las concesiones de las cavas de Sonda y de la confitería de Chigualasto. Vamos a poner un poco en contexto a la gente para que del otro lado termine entendiendo qué es lo que sucede. Las cavas de Sonda... Concesiones del año pasado, ¿no? Concesiones que De la gestión otorga unional. el Ministerio de Turismo. Sí. Las concesiones obviamente se revisan cuando hay un cambio de gobierno, obvio que se revisan, sí o sí se terminan revisando. Bueno, y en el medio de toda esta revisión surgieron estas dos que tuvieron, la verdad, finales inesperados. Voy a empezar por la más sencilla y vamos a seguir con la Bien. más compleja.
¿Qué pasaba con la confitería de Ischigualasto? Durante muchísimos años estuvo usurpada esa confitería, costó mucho sacar a la gente que estaba ahí La hostería, adentro. lo que era la hostería, el No, redondito. Eso, No, es eso una confitería en Ischigualasto, que era claramente muy necesaria una confitería allí porque es el lugar en donde se concentra la mayor parte del turismo internacional que viene a la provincia. ¿Estaba? Sí, estuvo usurpada hasta el 2012, que a través de una ley, bueno, pudieron sacar a la gente, la verdad que fue bastante dramático, después la refuncionalizaron y dejaron una confitería muy linda. ¿Quién estaba a cargo de la concesión de la confitería de Ischigualasto? Bueno, el actual intendente Mario Riveros, el intendente de Valle Fértil. Claramente incompatible que el propio intendente está a cargo de la confitería más importante de Valle Fértil del departamento que Pero comanda. no era el intendente. No era el intendente, eso hay que aclararlo. A partir del 10 de diciembre... ¿Él se dedicaba al tema del turismo? De turismo. Sí, y es médico también. Ah. Muchos médicos en el interior de nuestra provincia ganaron elecciones post pandemia. Se hizo un análisis inclusive sobre eso. Pero este es un médico. Y bueno, otros negocios tenía. Un médico con polirrubro, digamos. ¿no? Exactamente. Sí. Se revisaron las concesiones porque obviamente a partir del 10 de diciembre se vio esa inconsistencia y se terminó concesionando. ¿Él dijo o se lo tuvieron que revisar? Me dicen que se lo tuvieron que decir. Ah, no se dio cuenta. Se lo tuvieron que decir, capaz que no sabía que era incompatible y se terminó otorgando por un periodo de 6 meses esta concesión de la confitería de Ischigualasto a un operador turístico que la va a tener durante esos 6 meses, pero después se va a participar de una compulsa para determinar quién se va a hacer cargo de esta confitería. No es una confitería cualquiera, Sí. No, claro, es muy importante. Es la puerta de entrada a Ischigualasto. Y es la puerta, como decíamos anteriormente, del turismo internacional en San Juan. Ahí viene mucha gente de otros países, dicho sea de paso están diferenciadas las entradas, eso no suele pasar mucho en otros lugares acá en San Juan, pero la entrada para el extranjero es más cara. Pero para. ¿Vos me querés que el intendente... La fantineó. Para. ¿Vos me querés decir que el intendente no se dio cuenta que era incompatible y alguien le tuvo que hacer un llamado o lo tuvo que llamar a la reflexión y decirle, che, mirá que esto no podés hacerlo? Las fuentes confirman que eso sucedió y se terminó materializando, para ser más estricta con el dato, el 28 de diciembre, le pongamos 28, así es poético, el Día de los Inocentes. Bueno, le terminaron avisando ahí muy cerquita del fin de año y el 31 ya se empezó a trabajar en la nueva concesión para que haya otras personas al frente, pero no puesta en cerrada la confitería. Es decir, que le tuvieron que decir y no le dijeron el 28 para que no pensara que era una joda del Día del Inocente. Le dijeron el 29 para que no piense que era una joda. Intendente, mire, no puede usted... Ahora no un está. servicio concesionado puede poner un café, ¿no? Pero el Estado... como, che, es concesionado, pero como en es otro lado. concesión, claro, póngalo en el centro de Valle si quiere, qué sé yo, no sé, o en el centro de San Juan. Una empresa puede tener Sí, lo que quiera. Frente a la Plaza 25. Haga lo que quiera, pero un servicio concesionado en Fértil, ¿eh? Y por el propio. Digo, la concesión que es la exclusividad que le da el Estado, decir, che, acá hay que es el principal punto turístico de San Juan, obviamente que tiene turismo internacional, que viene con dólares, y que... Cara, la confitería. ¿Cara? Cara. Bueno, y sí, debe ser cara porque sí, yo diría, Ischigualasto es el lugar más, por lo menos... Aparte está está esperando a los Johnny y a los Sí, europeos con la servilleta está con la puesta. servilleta puesta. Y por eso es una concesión. Es una concesión porque administra el Estado, porque el Estado la concede a alguien, si no es estatal, pero se la da a alguien. Para que lo explote. Y no hay 3 más ni 10 más, no hay No, competencia. No es que No, es lo único. El Johnny llega y Give me dice, the che, money. no, acá te me está arrancando la cabeza, voy al de al lado. No hay al lado. Ha ido a Ischigualasto. Sí, Y encontrás eso y nada más Por a la eso, redonda. por eso. No es ni siquiera 2 cuadras, 3 cuadras, 5 cuadras, 20 kilómetros. Y hubo que llamar. Sí, Bueno. lo llamaron, pero dicen que sin conflicto. Así que, Bueno, faltaba más. bueno, por las dudas, a ver, puede pasar. Puede pasar. Cartel en la entrada de Give me the money. Y ahora Faltaba. es más complicada la otra. Ah, Todavía. ¿más que esta? Más complicada. Bien. Más complicada. Pasemos a las cavas de Sonda. Qué lugar lindo ahí, las cavas de Sonda, la Nunca verdad. entré ahí, che. Muy lindo, muy lindo. Me da un poco de claustrofobia también, ¿no? Bueno, mejor que no hayas entrado porque es peligroso. ¿Cómo peligroso? Es peligroso. ¿Y no Peligroso. hicieron ahí un Había show? recitales, ¿no tocó Baglietto ahí? No, ¿Qué había la ministra ahí tocó adentro? Babasónicos y
Tocó Babasónicos, claro. y Que una hacen ruido, fiesta además, electrónica. Babasónicos hacen ruido. Pero es muy peligroso. Yo vi a la ministra ahí. Y sí, pero es peligroso. Peligroso La según... ministra puso en juego su teoría física para, para demostrar que, para poner en valor, ¿viste cómo se usa ahora la palabra? Poner en valor la bondad de nuestro, a pesar de que, bueno, che, muchachos, no se preocupen, voy yo. No. Les cuento un poco. Las Cavas, allí funcionó una champañera muy conocida. También hubo que generar un procedimiento judicial, un proceso judicial, perdón, para sacar la gente que se había quedado en la champañera, que quería explotar las cavas. Un lío tremendo. Finalmente se termina expropiando. Hubo proyectos de toda la naturaleza, de todos los colores, para refuncionalizar esas cavas porque están muy cerca, eso es verdad, de la ciudad. Es un lugar muy atractivo, en el medio del cerro, adentro, una hermosa experiencia turística. Baglietto presentó un proyecto para hacer una tecnología infernal, luces, qué sé yo. Baglietto como empresario, Juan Exacto, Carlos, ¿no? El músico. De regreso El Mirta. músico. Le pagó el CFI para que haga el proyecto, pero el proyecto no se hizo nunca. Tiene una O empresa. sea, el proyecto se hizo, pero nunca se materializó. Tiene una empresa de Y iluminación consiguió muy que grande. se lo pagara el CFI. El CFI le pagó la elaboración del proyecto, pero no Bien, se Baglietto, terminó materializando. Anda bien el pelado. Es como la día. Es como la Junto día con de Lito alguna- Vitale. Es como la día de algunera, ¿viste? Se consigue la plata para hacerla, pero después. Junto con Lito Vitale también. 2017. Bueno, ahora vienen, ¿no? Con Sí, Lito ahora, Vitale. el 15. Sí, tal cual. 2017, bueno, finalmente se terminó descartando el proyecto porque no era caro, sino era carísima la ejecución con luces y demás cosas que la verdad no se podía desarrollar. 2017, recordemos Se ya. dedica a las luces, Época Baglietto. Macri. Ya. Claro. Ahí ya, Claro. ya no había mucha plata. Macri Uñac. Viene el Ministerio de Turismo, a través, obviamente, a instancias de la ministra Claudia Greenspan, y le piden al INPRES, al instituto más prestigioso de todo el país, conocer el estado, ¿no? De las cavas. Hay que saber cómo están para ver qué hacemos. ¿Concesionamos, no concesionamos? Punto uno. Tenemos Me imagino que saber. el punto uno. ¿Cómo lo van a habilitar si no le preguntó al INPRES? ¿No le habían preguntado al INPRES? No, nadie le había preguntado. Es decir, lo habilitaron y nadie Nadie lo había preguntado. 2019 se hace ese estudio. Es El decir, INPRES, pusieron en riesgo a un montón de gente. y ahora cuando te cuente el resultado del estudio, peor. 2019 se hace el estudio, técnicos prestigiosos, investigadores prestigiosos, gente que la verdad es renombrada en el mundo. El INPRES es un instituto que no hay discusión respecto de su valor investigativo. Finalmente, ¿qué dicen los técnicos del INPRES? Miren, este lugar, los 7 túneles, nada. Los 7 túneles inhabilitados. ¿7 son? El túnel principal recontra inhabilitado. Y no solamente inhabilitado ante una posibilidad de derrumbe por un sismo, sino que está tan fracturada la roca de esta cava que se puede caer simplemente con un viento. La roca, con el viento. Adentro, está fracturada, Ajá. pedazos, desprendimiento. Es muy peligroso claramente someter a un desprendimiento de una roca, por más pequeña que sea, se te cae en la cabeza, chao, se acaba la historia. Gravísimo. Con este estudio cuenta el Ministerio de Turismo, que se lo encargó, como dijimos anteriormente, al propio Se lo INPRES. encargaron ahora. En 2019. No. Ah, se lo encargaron en el No, 2019. en 2019. Ah, y aún con ese Y resultado. en el 2022 se lo concesionaron a un empresario de San Juan. No me digas. Haga turismo aventura. Con ese informe del Sí. INPRES. Con ese informe del año 2019. Ahí ya hay alguna responsabilidad un poquitito más complicada, más compleja, que el hecho solo de verle la cara a quien se lo adjudicó, digamos que también es complejo, pero más complejo poner en riesgo a tanta gente. Ha entrado mucha gente ahí, fiesta y además fiesta electrónica con... Sí, se lo concesionó al empresario Martín Quiroga. Él hizo 2 eventos muy importantes. Uno de ellos, y les voy a contar una anécdota. Sí. Yo voy a comprar ropa a un local y me dijeron, Nati, ¿vas a comprarte ropa para ir a Babasónicos? Y le digo, no, la verdad que no, y no voy ni a Babasónicos porque estaba muy cara la entrada, valía bastante caro. Y me dijeron, han arrasado el local para comprarse ropa para ir a evento cualquiera. ¿Qué fue el año pasado? Sí, fue muy paquete, fue ¿sí? un evento. Podría haber sido una masacre histórica. Una masacre histórica. Fue Mundial. Por Digamos, por salir en Babasónicos, todo- sí, no, pobre chicos Babasónicos, pobre la gente también, pero No, digo... ¿no? Podría haber sido una cosa, sí, una claro. tragedia. Claramente con una fiesta electrónica precedente. y Babasónicos, Sí. calculo que la integridad, que ya de por sí está en riesgo porque la roca está fracturada dentro de la cava, Sí. se incrementa la peligrosidad porque no está recomendada la presencia humana en la cava. Y lo Ahí está, dice mirá. el INPRES. ¿Eso es la fiesta? Lo dice el INPRES. No ve que el INPRES. ¿Cuánta gente entró a ver Babasónicos ahí, Ah, por eso no ejemplo? sé, pero mucho.
¿Pero cuánta? Porque, a ver, el caché de Babasónico, salvo que no ha pagado el caché de Babasónico, ¿quién paga el caché de Babasónico? Porque para pagar el caché de Babasónico es caro. Y tengas un estadio. Sí. Y Claro, necesitas un un estadio, grande. no la cava. Y en una cava, a mí no me da el número, ¿eh? Porque ¿cuánta gente entra ahí? No solo ahí. A una entrada era cara, fuera, era fuera también. Ah, era fuera Era también. fuera también. Ah. Era toda la instalación. Ah. Si no, no alcanza. ¿Pero y dónde tocaba Babasónico? ¿Afuera o adentro? Afuera. Ah, tocaba afuera. Pero adentro se ofrecían todos escuchaba. los servicios. No, y se ofrecían los servicios. Tenías vinito, tenías esto, y tenías Babasónico lo otro. tocaba afuera. Exactamente. Ahí está Babasónico. Exactamente. Mucha gente que se había enojado porque no le habían invitado a esa fiesta. Sí, mucha gente. Famosos, Gente famosa, influencers. gente famosa se había enojado porque no la habían invitado. Sí. Bueno, como decís, ¿no? Una fiesta de la topetitud. Sí, ¿no? era muy ahí. Y además había unas VIP que valían como 50 lucas el año pasado. Ah, ¿sí? Así que era un Era- evento, el evento. Y desde pandemia 50. y toda la historia, imagínense que... Está bien, pero Babasónico, claro, ahí está. Babasónico no tocó adentro. No, porque si no, no bien, entra bien. la gente. Pero de igual modo, adentro de la cava se ofrecía todo esto que te estoy comentando. Pero no escuchabas a los Vinito, Babasónicos. esto, lo otro, Si sillita. estaba adentro, no escuchaba. Sí, Babasónico. escuchaba. Y el tema de las vibraciones, si se tocan al lado del lugar que Sí. el INPRE dice que no puede entrar nadie, es un riesgo. Pero esto Bueno. se le suma otra cosa. ¿Más? Sí. Guau. El Ministerio de Turismo, en la nueva gestión, decidió revisar esta concesión, claramente, Sí. entre todas las otras. Mm. Y nunca encontraron el expediente, ¿El expediente qué? concesión. De la concesión. pero sí encontraron misteriosamente, según las palabras de nuestras fuentes ultra mega confiables, Sí. de la renuncia del concesionario A a la la concesión. concesión. Que nunca le había sido concesionada. No, sí. Bueno, no pero se sabe. renuncia. Bueno, no, si no está al el menos, expediente. al menos ¿Eh? renunció. Claro, si no está el expediente. Renuncia Renuncio a a la algo concesión, que... pero del otro expediente no se sabe nada. Claro. El original, el expediente original a través del cual se le otorga la concesión al empresario, no no estaba. está. No está. no está. No está la... No, está... no lo han encontrado. Todavía no está. No. Han encontrado el de Está la renuncia. Renuncio a algo que... Como que no- vos renuncias el 9 de Boca. Exacto. Bueno, pues desde este momento yo renuncio, Yo renuncio a ser el nuevo. centro de la- El único problema es que nunca fui el nuevo. Nunca te ofrecieron ser No hay contrato. Nunca, claro, nunca fue. Claro, pero aparentemente sí fue No, el concesionario hay de la zona fotos, porque... claramente, en porque- el momento de los eventos. Y hay alguien, imágenes. lo hizo. Y sí, No lo va a hacer en un No, lugar claro. donde no tenía la concesión. son dos eventos quizás. Ahora, si no está la concesión, ¿qué? Y no Porque, sé, y son detalles del contrato, de los derechos de la concesión, cómo digamos se que dio. estaba concesionado, estaba ¿Cuán- concesionario, porque Y se hicieron sí, eventos. No se Y sabe aparte si el tipo ganó una renunció a la concesión. No sé si ganó una licitación o ganó una Ajá. licitación, porque las ¿Cuánta plata? concesiones se otorgan también a veces en base a licitaciones. Ah, sí, se daba Y el sí. Como el de Valleferti Y no también. el primer que- oferente. ¿Eh? O sea, un oferente Claro. que te haga una buena oferta, claramente. ¿Esa concesión incluía la hostería de Sonda también? No. No, Eso es otro, o sea, es otra cosa. otra concesión. Exacto. Pero en la misma gente. Dicen que sí. Ajá. Bueno, pero no se hizo nada. Gracias, Nati. Bueno. ¿Algo bueno. más? No, nada más. Vamos con las 3 de tiempo entonces antes de hacer nuestra primera entrevista del programa de hoy. Las 3 de tiempo tienen que ver con el tema 1, con la minería, como siempre. Muy atentos con esto. Pero fíjense esto, lo que ocurrió hoy con esta nota que publicamos en Tiempo de San Juan, respecto de dos de los proyectos más importantes que tiene la provincia. Estamos en una semana en la que el gobierno en pleno ha regresado de la feria minera más importante del mundo que se acaba de terminar en la ciudad de Toronto, en Canadá. Allí fue el gobernador, fue el ministro de Minería, estuvieron hoy explicando un poquito qué es lo que había pasado. Y en el medio surge esto que tiene que ver con el proyecto minero estrella hoy de San Juan, que es Los Azules, el proyecto, por lo menos el que sale en la tapa de todos los diarios. Uno deduce que debe ser el más próximo a concreción en una situación de la minería que no termina nunca de cuajar, no termina nunca de salir del molde histórico de la gran esperanza económica de San Juan, que verdaderamente lo es. Hubo títulos esta semana sobre la vaca muerta del cobre, San Juan la vaca muerta del cobre. Qué bien nos quedaría, ¿no? Qué bien, qué bueno sería
que efectivamente sea una vaca muerta que, como todos ustedes saben, ha cambiado no solo el signo político y económico de una provincia entera como Neuquén, sino también la del país. Sería muy bueno que ocurra lo mismo con el cobre. Lejos estamos de hacerlo en una provincia que tiene yacimientos, explotación de cobre por el equivalente a cero, en una cordillera que del otro lado de la línea punteada tiene 55.000 millones de dólares explotando en Chile, sobre la misma cordillera en la que está apoyada San Juan. La desidia, los años de pereza, ha hecho que no deje de ser una ilusión óptica la gran potencialidad de la minería, que verdaderamente lo tiene, pero que, insisto, empieza a demorarse. Estos dos proyectos, que son uno de oro, es Hualilán, y el otro de cobre, que es Los Azules, bueno, parece que cuando van a... Uno presentó la Declaración de Impacto Ambiental 1, el otro presentó una antesala de la Declaración de Impacto Ambiental, es Los Azules, la gran cuprífera de Calingasta, la que todo el mundo dice: cuando esto largue, muchachos, atájense. Pero parece que estaba un poco flojo de papel la presentación de declaración ambiental. ¿Qué pasó? Esta nota un poco se los cuenta porque revela que estos apuros electorales, el año pasado, como decíamos, 5 elecciones seguidas, hicieron que a alguien le diera el apuro por mostrar algún resultado, que pasara de esto que en Mendoza lo han puesto incluso en la declaración de voluntad. Dicen: queremos minería que deje de ser una oportunidad inmobiliaria. Hoy la minería de San Juan es estrictamente inmobiliaria. Se venden unos a otros, pero de yacimientos reales en los cuales se dé mano de obra, genere empleo y genere riqueza, cero desde hace 12 años, desde que fue puesto en funcionamiento Gualcamayo, que no hay una minera que decida invertir en ladrillos. Sí, tema cambiario, tema cepo, tema infinidad de temas, pero siempre o es la cata o es la jaula, pero la minería que dando vuelta. Esta nota es muy reveladora respecto de estas manipulaciones electorales. Che, necesitamos mostrar resultados, apuremos, apuremos, apuremos. Parece que los apuraron demasiado y presentaron papeles inconsistentes. Este es el informe de Los Azules y Hualilán, que podés encontrar en www.tiempodesanjuan.com, de un país que fue a Toronto y que todavía no tiene secretaria de minería. Viste que le echaron a Flavia Rollón, que era la secretaria de Industria de Massa, que quedó como secretaria de Minería de la Nación de Milei y que fue eyectada como consecuencia del voto negativo de los legisladores de Salta. Rollón es allegada al gobernador de Salta, que votó en contra de algunos incisos, además, toda la ley bases de Milei. Se enojó Javier afuera, pero hace un mes y monedas, ¿no? Y todavía estamos sin secretaria de Minería, lo cual implica una cuestión demasiado grave para un país que invoca ser un país minero de la boca para afuera, pero de la boca para adentro no termina de ser una expresión de deseos, como venimos diciendo. Tema 2. Otro abonado, ¿no? Tribunales. Miren, muchachos, ¿se acuerdan ustedes cuando inauguraron el centro cívico? Mudaron toda esta estructura, esta megaestructura, que debe tener un valor inmobiliario en el pleno centro de San Juan, incalculable. Si lo llega a ver Javier, ¿no? Para vender esto. ¿Sabes lo que valdría qué es, unas torres de departamentos? Implosionar esto y unas torres de departamentos ahí, en este lugar que estaba medio flojo también a nivel estructural, lo están cambiando desde hace 16 años, ajustándole el hierro del 12 para que quede afín a la necesidad de sus señorías, los magistrados, y que tienen, yo diría, de rehén a este edificio tan hermoso, tan art déco, diría yo. No es que esté proponiendo que lo implosione, digo, tiene un valor inmobiliario incalculable. Imagínense en el medio, este edificio que es el centro cívico interior, digamos, es
la ex sede de la casa, de todos los ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, Ministerio de... bueno, que todo el mundo pasa ahí por esto. Esta es la vista por Central, estimo, ¿no? Sí. Exacto, la vista por Central de este tremendo edificio construido después del terremoto, en la modernización de San Juan, y que quedó deshabitado desde hace 16 años. La justicia, bien, gracias. ¿Qué dice? Estamos calculando, estamos haciendo cálculo porque, bueno, se va a ir la corte, pero no se va. En el medio todo este otro gran desaguisado de la justicia con olor opaco, que es la frustrada mudanza a lo que iba a ser en algún momento la ciudad judicial, para lo cual se compró el terreno donde iba a funcionar, ese terreno de la antena de Radio Colón, ese terreno grande, hermoso, caro, lo compró la justicia para hacer la ciudad judicial, una ciudad judicial que valía 6.500 millones de pesos. Valía más caro que el centro cívico. Valía más caro que el centro cívico. Bueno, vino Javier, vino el... No, ya con Alberto tampoco. Ya con Alberto. Ya de sentido común, es que no tiene el más mínimo sentido invertir semejante millonada de plata para oficinas públicas. Imagínense. Y bueno, terminó cayéndose la obra, la mega obra, la megalópolis que iban a hacer en la ciudad judicial. Tuvo muchas vueltas, ¿te acordás que antes lo querían mandar a Chimba y no quisieron? Sí, a Chimba, exactamente. Parece que encontraron ahí una oportunidad, se lo compraron a los dueños, que eran los dueños de Diario Cuyo, la familia Montes, se la pagaron. Creo que fueron 500 millones. Bueno, y ahí está, porque ese terreno formaba parte de la propiedad de Radio Colón, también en propiedad de entonces la familia Montes, pues se lo vendió a Ramírez y demás, pero se pagó, eso se pagó y no se usó. Y no se va a usar. Hoy, ustedes ven la nota, la payanea, el presidente de la Corte, Marcelo Lima, la payanea, dice, sí, no es que se suspendió, estamos esperando mejores tiempos. Bueno, Marcelo. 516 millones. 516 millones. Marcelo, mejores tiempos, va a tener que esperar unas cuantas décadas. Capaz que Marcelo todavía está con la Corte, ¿no? Capaz que Marcelo todavía está en la Corte cuando hayan mejores tiempos. Pero la verdad es que sería pecar de optimista, pensar, mínimamente optimista, pensar que se va a poder llevar adelante una obra tan cara y tan inútil, ¿no? Que es una ciudad judicial, porque sí, claro, los jueces necesitan oficinas, bueno, y más ahora con la explosión de jueces que ha habido, porque han nombrado jueces para que valga, claro, ahora están todos amontonados, fiscales, jueces, entonces bueno, es un lío. Y bueno, hay que usar esa propiedad que es el ex centro cívico y que no se termina de usar, no se termina ni siquiera de tabicar, dicen la semana que viene, el año que viene, pasará otros años, que yo. En el medio, ¿qué subyace? Un tema con el que estabas vos dando vuelta, Nati, hace poco tiempo, y es la patria alquilerista de tribunales. Ahí dice Marcelo Lima que alquilan unos 25 edificios, todos céntricos, todos bien alquilados, edificios completos. Por ejemplo, que está al frente del Foro Abogado, creo que se lo alquilan a Mulet. Y el Banco UCI, el ex Banco UCI se lo alquilan a Puccini. Muchas propiedades muy caras. Sería bueno para conseguir cuánto se paga de alquiler en esos edificios, que son grandes moles inmobiliarias de San Juan, y que hay también un tiro al pichón de alquilarle a tribunales, ¿no? Habría que ver, estaría bueno para conseguir esa información, si es que puede obtener, debería ser información pública, debería usted como ciudadano conocer quiénes y por cuánto le alquilan al Poder Judicial sus propiedades. También si ha habido concursos, si ha habido, ¿qué ha habido? Porque me imagino que todo el mundo le quisiera alquilar, y más ahora, al Poder Judicial, y solo algunos pueden alquilarle al Poder Judicial. Entonces habría que ver quiénes y cuánto. Sería una buena información
que me imagino el Poder Judicial, con esta apertura a la información pública que tiene, no va a tener problemas en exhibir a la ciudadanía. Tema 3, no me lo muestres. Yo te quiero preguntar, ¿es posible ser un actor vocacional, de compañía de teatro de amigos, de armar un teatrito, de cobrar entradita, ir al borderó, El under? Acá hay mucho teatrero, mucho actor, mucho público también para el teatro, que es el teatro under, porque no hay otro, no hay un teatro comercial de San Juan, pero hay mucho teatro independiente. ¿Se puede ser un actor de ese universo y soñar con llegar a Hollywood? ¿Se puede? ¿Qué pensás? ¿Vos pensás que se puede o que no se puede? Ser un actor under en San Juan, lejos de todo, trabajar con Juan Carlos Carta, formarte con los grandes maestros que hay aquí en San Juan, formarte para el ambiente de teatro de San Juan o el de la calle Corrientes y llegar a Hollywood. Te lo responde Rivi. Mirá, ahí está. En Netflix el señor, una gran sorpresa en principio, ¿no? Saber que uno de los nuestros, este muchacho, el que ha visto la serie estrella, la serie estrella de Netflix, la serie estrella de Netflix, míralo ahí, se llama Martín Rodríguez. Martín Rodríguez. Ahí está en fotos, mirá, fotos de cuando trabajó para la película ¿de Belgrano es? De San Martín. Ah, de San Martín. Yo vi ¿Ese no es Griselda Belgrano? y sin saber que él era sanjuanino, porque si uno la ve sabiendo que es sanjuanino, lo mira ahí. Sin saber, me impresionó como el personaje que mejor se iba construyendo. Y va ganando protagonismo a lo largo de la serie porque él va construyendo un personaje muy poderoso. Mirá. Extraordinario actor. Mira, ahí lo tenés. Mirá. Termina siendo clave en la serie. Termina siendo ¿no? Porque clave. es el que transforma a la protagonista. Hasta creen que van a hacer un spin-off. Yo la... A la gente le gustaba un spin-off con Rivi. Exacto. Claro, el tipo tiene un desarrollo propio dentro de la serie. Es extraordinario. Claro. La pegó con ganas, Martín, no sé por qué tengo con Pablo, la pegó con ganas Martín. Ahí está. ¿Y esa foto qué es? La foto de la derecha. Es el personaje que interpreta. Ese es Rivi con... No, sí, ya sé, pero el que estaba ahí en la... ¿también era Rivi? Es el antes, entrante. Mira, esa parte me la perdí. O me habré estado dormido. El personaje real. Esa Griselda Blanco, no se parece mucho a Sofía Vergara. Esa es la original, a la cual le hace honor el nombre de la serie, parte de la historia. Es una biopic, digamos, ¿no? Es una ficción montada sobre una historia real, que es una narcotraficante colombiana, un poco amiga del cartel de Medellín, después no tan amiga, bueno, y aparece este muñeco acá, que es el nuestro, mirá. La deja chiquitita, Martín Rodríguez. La verdad es que ha sido una gran sorpresa. Y su vida, su obra, su origen en el barrio Camus, ¿no? Ahí donde nació, ahí donde se crió. Te la cuenta Carla en la nota que ha hecho. Ahí está, esa es la foto con la protagonista, con sí, ya fuera de Sofía Vergara. Esa es Sofía Vergara, ¿no? Exactamente. Bien. Ahí está con Sofía Vergara, una celebrity de Hollywood, Sofía Vergara, que era protagonista, es Sofía, es Griselda. Y bueno, va creciendo. Tengo unas ganas de contarle, pero no lo voy a contar. Igualmente tampoco es tanto misterio. La vida de Griselda es conocida. Y la de Rivi no tanto. Y la de Martín Rodríguez, mucho menos que menos. Es una vida apasionante. Te recomiendo que la leas en la nota que le hizo Carla a Martín y que ahí está en Tiempo de San Juan, la puedes encontrar. Genial. Así que se puede, el sueño del pibe. ¿Viste? Haces teatro. Juan Carlos Carta contaba, justamente se me vino porque sí, ahí lo veía con Kuchen. Que termina él generando el guión de esa fiesta del sol emblemática de San Martín.
Era guionista. Una linda para terminar el bloque. Pausa y estamos con nuestro invitado. 22:17, estamos en vivo en Paren las Rotativas, en vivo por Canal 13 con una visita muy importante. Está el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, con nosotros. Buenas noches, ¿cómo le va, Fabián? Gracias por venir. Buenas Gracias. Soportando el calorcito como todo el mundo, ¿no? La verdad que está caluroso. ¿Y encima prender el aire? Cuesta. Prender el aire. Cuesta, ¿no? Con la factura viene pesado, ¿no? Ya la vamos viendo. ¿Cómo va, Fabián? ¿Cómo va llevando estos 2 meses? Me imagino que no sin algún que otro sobresalto, manteniendo el pulso. Sí, la verdad que son momentos difíciles los que nos tocan gobernar junto a Marcelo Rego y todo nuestro equipo. Pero bueno, poniendo lo mejor, sabiendo que, o teniendo la esperanza que esto de acá a algunos meses comencemos a recuperarnos. Han sido muchos años de desaciertos políticos, de no haber tomado las medidas correspondientes y bueno, y esos desaciertos hoy se están pagando. Y San Juan no escapa a la problemática que tienen todas las provincias y la propia República Argentina. Bueno, con un modelo político y económico que implanta el presidente de la Nación, donde el ajuste se hace sentir y donde se recortan fondos a las provincias y bueno, baja la recaudación. El presidente también esto lo anunció, ¿no? Que iba a haber déficit cero. Y lo hizo. Y alguien en algún momento tenía que hacer, poner en caja el Estado. Bueno, esto, por supuesto, hay sobresaltos, hay cosas que se paró la obra pública, el subsidio al transporte, el subsidio a la energía, el FONI, algún programa de salud. Y bueno, todo eso hace que... ¿Y cómo se rema? Desde el gobierno, un gobierno provincial... Es difícil. Es difícil. Que escucha por otro lado al presidente que dice a los gobernadores los voy a hacer sufrir. ¿Cómo se lo ha escuchado? Bueno, nosotros queremos construir junto al presidente, ¿no? Es decir, tenemos la mejor predisposición, en tanto y en cuanto no afecte los intereses de los sanjuaninos. Y también sabemos que había que hacer un giro de 180 grados, que el camino que se venía recorriendo de la gestión anterior no era el camino que correspondía. Bueno, hoy se ha dado un vuelco realmente rotundo. Preocupa porque hay un parate en todo, porque se supone que la Nación, el gobierno nacional no está emitiendo. Fíjense ustedes que el dólar bajó. Nadie tiene para comprar. Claro, nadie tiene para comprar. La tasa de interés de plazo fijo hoy bajó. Bueno, también, ojo, se ven algunos síntomas positivos, ¿no? Que son estos y que, bueno, se supone que esta es la manera de cortar la inflación, el flagelo que tenemos los argentinos desde que tenemos uso de razón, nosotros, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, desde que somos chicos, siempre hubo inflación en el país porque el país siempre gastó más de lo que recaudaba. Bueno, hoy usted me preguntaba cómo se transita este camino. Bueno, es difícil porque la verdad que los recursos son cortos. Cuando esos recursos no llegan, los recursos que llegaban anteriormente de la Nación, entonces se pone más difícil. Y además tiene que saltar la provincia, porque vamos a decir, FONI o obra pública, que a veces, sí, la gran obra pública no la puede reemplazar la provincia, pero la obra pública que venía por ahí para una escuela, para obras más manejables, se produce la salida de escena del gobierno nacional y salta a la provincia a llenar ese hueco, claro. ¿no? Lo mismo con el salario docente, lo mismo con el incentivo docente, lo mismo con una parte del transporte que se ha aumentado, pero también se ha contenido. Es decir, se pasó de rosca el presidente con el ajuste, que había que hacerlo, eso está fuera de discusión, pero ¿se pasó de rosca? Puede que sí, ¿no? Es decir, y sin duda son recursos que son muchos recursos, ¿no? Hay un programa de salud para
enfermos con enfermedades terminales, donde se cortó y donde la provincia tiene que poner alrededor de 3.000 millones de pesos o 2.000 y pico millones de pesos mensuales. Es un número importante y no puede dejar de prestarse ese servicio, porque acá estamos hablando de vidas, ¿no? Es decir, estamos hablando de si el boleto colectivo es más caro o más barato, estamos hablando de vidas. Y no es elástica tampoco la disposición de la provincia fondos. Por eso digo, los recursos son cortos, la sábana es corta, entonces si a eso no llegan los recursos que antes teníamos, bueno, es doblemente difícil el camino a transitar. Por eso dije recién que esperemos que este gran esfuerzo que vamos a hacer todos, valga la pena y como dice el presidente, que se comienza a ver la luz allá al final del túnel, ¿no? ¿Qué significaría para la provincia de San Juan que haya una aprobación y que vuelva el impuesto a las ganancias? ¿Qué significaría en términos monetarios? Que es algo que bueno, obviamente hubo una pulseada bastante intensa porque significaba un chorro de dinero importante para San Juan y para las provincias. Bueno, para todas las provincias es muy importante porque significa, es decir, se perjudica a lo mejor a 8.000 trabajadores o 8.000 personas, pero se benefician cerca de 800.000. Es decir, en la copa que se recibe, en la coparticipación que se recibe a nivel nacional es un punto importante el del impuesto a la ganancia. Y bajó mucho. Pues se acuerda cuando lo sacó Sergio Massa, que decían, bueno, no pasa nada, porque con lo que va a generar de IVA, ese dinero que se va a recuperar. Se va a compensar y no se compensó, la verdad que golpeó mucho las arcas finales de la provincia. ¿No? Sí. No se compensó y bueno, no solamente de la provincia de San Juan, no, de todas las provincias de la República Argentina, por eso los gobernadores lo piden, ¿no? Porque bueno, para salvar algunos de los recursos que las provincias tenían. ¿Y lo ven cerca? ¿Lo ven con posibilidades de que termine sucediendo? Bueno, esperemos que suceda. Yo no sé si está cerca o lejos, pero se está negociando, los gobernadores lo han solicitado y bueno, y esto es lo importante acá es que tanto las autoridades del gobierno nacional, desde el presidente y su equipo, y los gobernadores, tiene que haber una relación fluida, tiene que haber diálogo para poder lograr consensos, porque para saber... ¿Hay diálogo? Bueno, hay diálogo, pero a veces con el diálogo no basta. Porque, es decir, tiene que ser diálogo y tiene que ser un diálogo de ida y vuelta para lograr consensos, o al menos para que los gobernadores, para que haya previsibilidad, ¿no? Para que los gobernadores sepan hacia dónde vamos, con cuánto cuentan. También el gobierno nacional que explique o muestre su plan para decir, bueno, nos vamos a ajustar en estos meses para luego ver los frutos de este esfuerzo. Bueno, eso se logra con el diálogo. Ahora, si una de las partes es la que toma las decisiones y los gobernadores desconocen algunas cuestiones, bueno, entonces ahí no hay previsibilidad. Por suerte se ha... negociar con Javier porque por ahí le agarra una furia tuitera y dice cosas, aparece Franco, que parece ser un dirigente muy acuerdista. Creo que es el dirigente que más dialoga con los gobernadores. Pero el tire y afloje es difícil, me imagino que le tocará, a veces sí, a veces no, pero está cerca de Marcelo, que va a la reunión con el presidente o con el ministro, y es un toma y daca que de afuera parece difícil, ¿no? Sí, bueno, no es sencillo porque también al presidente le han tocado un momento muy difícil, ¿no? De tomar decisiones muy fuertes y las ha tomado. ¿Sí? Y creo que hay que, dentro de lo difícil del contexto, hay que valorar estas decisiones, veremos después. Además tiene el apoyo de la gente. Sí, claro que tiene el apoyo de la gente, porque la gente necesita, es decir, es consciente que necesitamos algo diferente, lo que dije recién, ¿no? De transitar un camino absolutamente distinto al que veníamos transitando. Entonces la gente lo banca, digamos, lo apoya y bueno, y está dispuesto al sacrificio. Veremos si estas son las medidas acertadas. Y bueno, veremos. Veremos hasta cuándo. Está dispuesta, pero quiere ver. Quiere ver que haya una luz, ¿no? Yo creo que el hecho de que
que la inflación caiga y que de acá a un mes, 2 meses más estemos por debajo, es decir, que tengamos una inflación de un dígito, que es lo que promete el gobierno nacional, creo que eso ya va a ser una buena señal, ¿no? Bueno, son momentos difíciles donde hay que transitar por un camino muy espinoso y donde esperemos que dentro de algún tiempo se comiencen a ver los resultados de este esfuerzo que estamos haciendo todos. Y para la provincia, bueno, son muchas las decisiones que se tienen que tomar. Obviamente cuando uno administra un recurso y hay cierta, que no se sabe, cierta incertidumbre respecto a algunos fondos, pero yo me pregunto por esas obras grandes, ¿no? que tienen muchos trabajadores, que implican bien cambios importantes para San Juan, hablemos del dique, el Tambolar, hablemos del túnel de Sonda. ¿Hay posibilidad de que haya algún dinero? ¿Hay interlocutor para poder hablar sobre eso? Bueno, el gobernador está gestionando todos el tema de la obra pública. Hay algunas obras, está digamos, el compromiso de aquellas obras que estén avanzadas o con un avance relativamente importante, aquellas que tengan un 50, un 60%, poder terminarlas. Hay como Tambolar, ¿no? Como Tambolar, como algunos barrios del IPB. Bueno, eso nos da cierta esperanza de poder retomar parte de la obra pública. Y bueno, son gestiones día a día que se están realizando y que se están permanentemente en contacto con las autoridades nacionales. Y bueno, el tema es que el gobierno nacional tampoco tiene recursos, ¿no? Es decir, por eso digo, son tiempos muy complicados que habrá que, tenemos la esperanza de que estas medidas den su resultado el día de mañana. Le tocó difícil, ¿no? Sabíamos que iba a ser... Eso le iba a preguntar. ¿Sabía o se imaginaba cuando ganaron? Que fue en julio. Es decir, el tiempo de las cavernas, parecía la referencia de hoy. Que iba a ser tan duro, tan difícil de negociar día a día, de estar todo el tiempo con... Sabíamos que iba a ser difícil. Yo creo que no sabíamos que iba a ser tan difícil, porque bueno, por lo menos lo que a mí me toca, sí. Creo que Marcelo igual, no teníamos esto de que iban a haber tantos recortes, ¿no? Tantos fondos que provenían de Nación. Nuestra provincia es una provincia nación dependiente como la mayoría de las provincias del país, totalmente. Salvo las provincias grandes y las del sur que tienen mucha minería, petróleo. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y estamos poniendo lo mejor de nosotros. San Juan, el gobernador, mandó a hacer un achique realmente importante, especialmente en el gasto político, con menos cargos políticos, sin teléfonos para las autoridades, prácticamente no hay, o hay mucho menos movilidades oficiales. ¿Por qué? Porque si no, corríamos el riesgo de en pocos meses de financiarlo. Es decir, cayendo la recaudación, el gasto va aumentando mes a mes, en virtud de la inflación. Bueno, si no hacíamos este esfuerzo, realmente íbamos a estar muy complicados. Bueno, se han hecho los deberes, por decirlo de alguna manera, y hoy, hasta hace un rato estaba reunido por el tema salarial, ¿no? Los gremios con sí. Nuestros ministros, y bueno, nosotros estamos haciendo la mejor oferta posible. Sabemos que la inflación ha hecho un trabajo realmente irreparable, pero no contamos con más recursos. No es que estemos especulando y que no hagamos una mejor oferta porque no queramos, sí. Sino que no hay recursos. ¿Comprensión de los gremios y de la contraparte? Que en este caso son los gremios, ¿no? Bueno, yo particularmente no estoy participando, pero por lo que me comentan quienes sí participan, sí, por supuesto, el sector gremial defiende a los trabajadores y en eso a los salarios, que es la función de ellos. Pero bueno, hay comprensión. Esto no quita que ellos vayan a tomar sus decisiones, sí, claro. Y tomen, más que nada las decisiones las toman los afiliados, las bases. Pero bueno, por ahora lo importante es que hay diálogo y que pese a que es muy difícil la situación, se está conversando y se está avanzando. Hemos hablado de Nación.
¿Con qué se encontraron ustedes específicamente acá en la provincia de San Juan? ¿A qué voy? ¿Alguna sorpresa que les haya generado el estado general de la provincia? Bueno, yo creo que lo que dije recién, lo más difícil era cómo achicar el gasto para no desfinanciarnos con el correr de los meses. Porque realmente, es decir, como expliqué recién, el gasto fue aumentando, se dio cláusula gatillo los últimos meses de la gestión anterior, que bueno, por supuesto que tratando de conservar el salario, pero eso hizo que el gasto fuese mayor, la recaudación en todo el año pasado fue cayendo, poco a poco fue cayendo, el gasto fue aumentando. Eso hizo un cóctel realmente peligroso, que si no achicábamos el gasto, realmente íbamos a estar en conflicto. Bueno, se han hecho las tareas pertinentes, un gran esfuerzo, y por eso cada vez que hay un recorte del incentivo docente, por ejemplo, que el gobernador dice, bueno, sí, vamos a salir a compensar nosotros, bueno, preocupa porque son recursos muy cortos y bueno, cuando uno saca de un lado, desviste un santo para vestir otro, existe ahí, ¿no?, un problema latente. Esto hay que ir llevándolo día a día y tenemos que estar muy atentos de manera permanente y con la esperanza, estamos convencidos que así va a ser, de que en algunos meses vamos a comenzar a salir de este pozo en el que estamos inmersos. Hay que pasar el otoño, como diría algún ex ministro de Economía que lo decía, que hay que pasar el invierno. El invierno, caso hay que pasar el otoño, podemos decir, ¿no? Fabián, usted también, hablando de herencia, hablamos un poco de la herencia a nivel nacional y también se focalizó en la herencia provincial. Especialmente lo escuché focalizándose sobre el caso de la Obra Social Provincia, en la cual tuvo algún tironeo político con el ex gobernador Unidad, que salió a responder. ¿Es tan grave la situación en la Obra Social Provincia? Sí, estos son datos que ha dado el propio ministro de Salud y que cuenta con la documentación pertinente, donde manifestó que hay una deuda de alrededor de 1.500 millones de pesos y ¿Una deuda de ese monto? Sí, claro. Y, ¿a quién? Bueno, a proveedores. Y bueno, que está, digamos, el Ministerio cuenta con la documentación correspondiente. Son estas cuestiones que tenemos que ir resolviendo. Nosotros, digamos, estamos trabajando día a día para resolver, para quedar al día, para pagar, porque corresponde pagar, porque el Estado es uno, se obligó antes en una gestión anterior, pero es el mismo Estado, claro. Y tenemos que ir resolviendo esta situación. Y bueno, hay muchas cosas por resolver. ¿Están viendo del origen de esas deudas? Bueno, eso lo está analizando el Ministerio, ¿no? Lo está analizando yo, la verdad. ¿Hay alguna sospecha que haya alguna deuda desconozco en profundidad extraña? Bueno, eso se está analizando, las autoridades del Ministerio de Salud lo está analizando, pero bueno, eso se irá viendo caso por caso, situación por situación, y bueno, y el Ministerio de Salud informará en su momento. Con respecto a otra normativa en particular que cobró Estado Público, porque tiene que ver con la designación de jueces, ¿no?, y la designación de fiscales, y una ley que está ahí en el medio, veremos, y que se intenta reflotar. ¿Qué hace falta para reflotarla? Porque yo le comento lo que algunas personas me decían desde el ámbito jurídico, me decían, está el decreto que dejó de poner en vigencia una ley que se había aprobado. ¿Esto es tan así? ¿Cuál es el trabajo que se tiene que hacer en ese sentido? Nosotros estamos, más que reflotar la ley que está suspendida, estamos trabajando en un proyecto diferente. Estamos convencidos que hay que despolitizar la justicia, la mejor manera de despolitizar, la única manera de despolitizar la justicia es que lleguen los más probos a los cargos de funcionarios judiciales. Y en este sentido hay que tener realmente, como la Constitución dice, que el Consejo de la Magistratura deberá realizar un concurso de antecedentes y oposición, que a mi modo de ver hoy no se está realizando, una entrevista personal. ¿Y por qué no se realiza? Bueno, porque hoy el Consejo de la Magistratura toma entrevista personal a los interesados en ocupar los cargos que están vacantes,
Y es una mera entrevista y donde se eligen los ternados. El Consejo de la Magistratura elige una terna por cargo a cubrir y esa terna es elevada a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados designa de la terna uno de ellos. Pero había una ley que establecía otro mecanismo. Claro, que estableció otro mecanismo. Y porque se suspendió. ¿Cómo se suspendió? Se suspendió hace muchos años, se suspendió. Entonces ¿Por qué? Y por una voluntad política. Ajá. Por una voluntad política. Por eso digo, esto nosotros, por expresas instrucciones del gobernador Marcelo Rego, nosotros vamos a trabajar en un proyecto que creo que va a ser una de las cosas importantes que va a anunciar el gobernador en la apertura de sesiones, en un proyecto para cambiar la forma de seleccionar las ternas y que realmente haya un concurso de antecedente y oposición como corresponde y que los más probos puedan ocupar los cargos que pone en juego la justicia. Mirá, un anticipo que nos acaba de decir del discurso. Es una percepción, ¿no? Es Sí. una percepción que me parece que sería... No, también lo había dicho pero claro, ¿cómo se gestiona eso en el medio de un escenario en el cual está gestionando en minoría de legisladores en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, se me ocurre que es una dificultad adicional imponer el número. Es una dificultad, pero bueno, vamos a consensuar y nosotros vamos a presentar el proyecto y después veremos cómo avanzamos, ¿no? Tenemos que lograr consenso, tenemos que elaborar el proyecto, o cualquier proyecto con la mayoría y buscando precisamente a través del diálogo el consenso necesario para poder lograrlo. Yo creo que es un proyecto que aspira a mejorar notoriamente la selección de los jueces y bueno, quiero creer que va a haber al menos predisposición para poder dialogar al respecto. ¿Sienten que hay más voluntad del piojismo o del uñaquismo a la hora de ponerse... O del bloquismo, podríamos agregar también, ya que está. Bueno, lo que pasa es que en realidad hemos tenido las primeras sesiones que hubo, que fueron realmente arduas y tensas, fue designación de personas para cubrir cargos de organismo de controlor. Que no es menor, ¿no? Que no es menor. Y no está saldado del todo todavía. Bueno, si Dios quiere, este jueves lo vamos a saldar, ¿Sí? Que tenemos sesión extraordinaria. Bueno, el jueves cada bloque presenta el suyo. El primer minoría y segunda minoría tienen que presentar digamos, el aspirante a vocal, o sea hombre o mujer. Entendiendo por primera minoría. Bueno, la mayoría la tiene el bloque justicialista. Sí, y la primer minoría la tiene el bloque Producción y Trabajo, que tiene 9 miembros, 9 diputados. Sí. Y la segunda minoría la tiene el bloque Bloquita, que tiene 3 diputados. Pero habían designado a dos. Habían designado a una persona del bloquismo, propuesta por el bloquismo, sí, y a una persona propuesta por el justicialismo. Que renunció. Claro, que renunció, que es el doctor Hensel. Si Dios quiere, este jueves tenemos una sesión extraordinaria para tratar la conformación ya definitiva del IPEM. Y bueno, como le decía recién ante la pregunta suya, no pudimos... No es como un proyecto de ley, donde uno dice, bueno, sacamos este párrafo, ponemos aquel, agregamos una coma. Eran nombres propios, ¿no? Juan o Pedro, claro. y la verdad que no había mucho margen para para el diálogo, para la negociación. Y creo que esta etapa ya va a ser diferente. Espero yo que sea así, que haya diálogo, que haya comprensión, tolerancia. Nosotros, lo que me toca a mí dirigir la Cámara, y vamos a estar siempre predispuestos a escuchar y a apoyar los buenos proyectos que presenten los otros bloques, no importa si no son del bloque nuestro o de bloques que son aliados nuestros, si son de otro sector político y son buenos, los vamos a trabajar y llevar adelante. Es decir, estoy convencido que los 36 diputados quieren hacer lo mejor en beneficio de la comunidad, así que eso me da esperanza para entender que todos, de un lugar o del otro, van a estar predispuestos para lograr algo positivo.
Fabián, muchas gracias por venir. Empieza otro partido entonces ahora. Empieza otro partido. Sí, digamos, claro. Con la constitución de mayorías para proyectos ya es otra cosa. Sí, claro, porque digamos, no vamos a estar hablando de nombres propios, sino de proyectos. Se está trabajando mucho los diversos bloques en proyectos que ya se están presentando y que se van a empezar a tratar a partir del principio del mes de abril. Usted como cabeza del Poder Legislativo tampoco le ha tocado fácil ahí. Tampoco. Somos minoría, tenemos 12 diputados de 36, tenemos un tercio de los diputados. Pero bueno, hay algo importante y positivo, que todos entendemos, digo los diputados que he conversado con todos, entendemos lo difícil de esta situación, entendemos que tenemos que estar más unidos que nunca, que las diferencias las tenemos que dejar para otro momento, porque son diferencias políticas en definitiva, y tenemos que hacer lo mejor posible para salir de la situación difícil que nos ha tocado afrontar. Eso es muy bueno. Eso es bueno. Fabián, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, pasó por Párenes Rotativa. Pausa y estamos para el último bloque. Último bloque de Párenes Rotativas, nos vamos a ir al epicentro informativo del país. Es Rosario, como todos ustedes saben, está agarrado del cuello por las mafias narcos y allí nos está escuchando un colega, Nati. Sí, nos está escuchando el colega Claudio Verón, que ha tenido la deferencia de atendernos a esta hora de Diario de la Capital. Hola, buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué cuentan? Y la verdad, preocupados por esta ola de violencia, esta ola que los tiene, bueno, obviamente en el epicentro del país en un momento muy complicado. ¿Nos puedes contar cómo está Santa Fe, cómo está Rosario hoy? Mira, Rosario está entrando poco a poco en la normalidad que la ciudad necesita. ¿Qué estamos hablando? Hoy al mediodía empezaron a funcionar los colectivos, mañana va a haber clases tanto en lo público como en lo privado. Además, empieza a moverse un poco lo social. Estaban los centros comerciales de los distintos barrios cerrados, comercios que directamente prefirieron no abrir las puertas. Recordemos que estamos hablando de una ciudad de 1 millón, casi 100.000 habitantes, y entonces todo el movimiento social, comercial, industrial, estaba pasando por una situación muy difícil. A partir de mañana ya empieza a moverse mejor. Eso en cuanto a el día a día. Después hay incertidumbre, hay mucho miedo, hay inseguridad, y se espera que con estos los 450 gendarmes, más algún efectivo del ejército, pueda tranquilizarse el tema. Ahora, hay un tema muy importante en esto. Aquí el enemigo es invisible. No tenés un lugar, como no tenés en ningún lugar de la Argentina, ninguna provincia argentina, como en Brasil, o en El Salvador, o en México, o en Colombia en su momento, el lugar es donde decís, bueno, aquí está el narcotráfico, aquí viven los jefes, aquí van a atacar a los gendarmes. No, lo que hay que hacer aquí es una fuerte investigación criminal para dar con los ideólogos de los ataques y para dar con los responsables directos de los ataques que subieron a la ciudad en esta incertidumbre, porque esto no es que no hay paz, no hay seguridad, hay incertidumbre, la gente no sale de la calle, está con miedo. Esto en el centro de la ciudad. En los barrios la gente no sale a la calle hace por lo menos 5 o 6 años, después de las 6, 7 y media de la tarde la gente ya se queda en su casa. Esto no es nuevo en Rosario, hace 10 años que estamos en una situación de incertidumbre e inseguridad, y en los datos fácticos estamos con un promedio de entre 250 y 260 muertos en los últimos 5 años, con una tasa de criminalidad o de homicidio de 22 cada 100.000 habitantes. Es decir, es muy difícil la situación en Rosario, pero desde hace ya largo tiempo. Eso, rescato esto que nos estabas comentando, la guerra contra quiénes, ¿no? Porque bueno, le podemos declarar la guerra al narcotráfico, pero hay que encontrar quiénes. Es una guerra casi con gente invisible. En realidad la guerra se viene llevando, si es que se le puede llamar guerra, no la llamaría el combate o la lucha, con gente que están presos. Guille Cantero, el famoso Guille Cantero, el líder de la banda de los monos, está preso hace 10 años. Otros líderes están presos y están presos en cárceles federales, están en Marcos Paz, están en Ezeiza, en Rawson. Aquí en Rosario, ¿qué
¿Cuál fue el detonante? Según evalúan también... Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, porque escucho el retorno y por ahí no escuché más. Bueno, ¿cuál fue el detonante? El detonante fue que el actual gobernador Maximiliano Puyaro fue ex ministro de Seguridad de un gobierno socialista, el de Miguel Lifschitz. Entonces, él con esa experiencia dijo, bueno, voy por el exterminio en términos legales, ¿no? De prisión y dejar de abortar las segundas y terceras líneas de la banda de los monos. Entonces, hubo allí una discriminación en cuanto a trato penitenciario de la banda de los monos y de otras bandas. Esto, según se dice, según los investigadores y demás, generó una reacción que fue esta, la de matar 4 personas en 4 días y dejar carteles amenazantes hacia el gobernador y hacia la sociedad. O sea, mataron a 4 individuos que nada tienen que ver con el narcotráfico, 2 taxistas, un colectivero, un playero de estación de servicio. Pero el año pasado en esta ciudad murieron 17 niños, que nada tenían que ver tampoco con el tema del narcotráfico. Entonces hay que ver cómo se manejan las relaciones con estas bandas. Por eso que el enemigo está claro, identificado y demás, pero en Rosario hay cerca de entre 40 y 50 bandas atomizadas en distintos lugares. No hay un jefe máximo de una banda, y si es Guille Cantero, que está preso. Después hay jefes menores que no son tan conocidos, apellidos como Riquelme, Ungaro, son jefes menores, y muchos de ellos se hicieron jefes narcos en la cárcel. Pero esto no es casualidad. Aquí hubo obviamente una protección de tipo político, del tipo judicial y del tipo policial. Si no, esto no hubiera crecido nunca. ¿Tienen expectativa con respecto a lo que suceda con las Fuerzas Armadas? Sé que había algunos sectores, se ha podido leer en algunos medios, que la verdad dentro de las Fuerzas Armadas tenían cierto resquemor a la hora de actuar. Por eso, porque combatimos contra un enemigo invisible, como decíamos anteriormente. Mira, los que van a venir puntualmente y van a hacer trabajo de calle va a ser Gendarmería. Las Fuerzas Armadas y el Ejército simplemente va a hacer un trabajo hasta ahora de logística. Ahora, hoy el gobernador Puyaro dijo que podían hacer otro tipo de funciones especiales, no especificó cuáles. Y la ministra Patricia Bullrich habla de narcoterrorista. El término terrorismo usado detrás de la palabra narco es un término que hay que darle mucha importancia. ¿Por qué? Porque esto en la ley de seguridad interior y en la ley antiterrorista habilita, si es que se pone la carátula de terrorismo urbano o terrorismo, a que el ejército haga otro tipo de acciones que no se saben cuáles. ¿Por qué? Porque serían acciones especiales que dependen de lo que considera el presidente de turno. Cuando digo presidente de turno, digo porque la ley así lo especifica, que considera el presidente del ejército. Entonces, en esto hay que tener cierto cuidado. El ejército no tengo entendido por distintas fuentes y demás, que no están muy convencidos los altos mandos militares de instalarse en Rosario haciendo otro tipo de trabajos. Y te puedo decir, no se sabe cuáles pueden ser, pero serían otro tipo de trabajos. Hasta ahora, lo que ellos plantean es tema de logística, es decir, movimiento de tropas, movimiento de los barrios, pero no se habla ni de patrullaje, mucho menos de represión del delito, porque el ejército dice nosotros no estamos preparados para eso y además no les interesa. 450 efectivos federales van a sumar, sí, van a dar una idea de disuasión de quien quiera cometer algún acto ilícito, pero hace 5 años que están los federales en Rosario. No es nuevo. Y llegaron con Sergio Berni, así que ustedes mismos hagan la cuenta de cuánto tiempo hace que están los federales aquí. Vuelvo a insistir, creo que, o insisto en todo caso, creo que lo importante aquí es una investigación criminal, es una investigación que permita ir más arriba, o que permita ver quién está detrás de estos ataques y realmente por qué se produce. Claudio, buenas noches, soy Sebastián Sarrea y te quiero preguntar por la situación de la gente que un poquito describías recién al inicio, sobre cómo vive la gente, decía sin colectivo, sin taxi, sin supermercado. ¿Cómo vive la gente común esto, teniendo en cuenta que además es un monstruo de varias cabezas, como lo describís? No hay un jefe narco o 2 jefes narcos, sino que hay 20 jefes narcos, o sea, hay 20 bandas que
se distribuyen por barrios, se pelean por la geografía de la distribución y eso afecta a la gente, a la vida cotidiana de la gente, o cómo es esa lógica del contacto entre el narco y la gente. Mira, el tema allí cambia en este sentido. Una cosa es vivir en los barrios más alejados y otra cosa es vivir en el centro. En cuanto a la situación hoy, los supermercados están abiertos hasta las 20:30, antes se veía hasta las 21. No sé si en estos días se volverán a sus horarios habituales. El tema de la 20, porque los colectivos estaban, bueno, primeras horas de vuelta de inicios estaban complicados para tomar y demás. Esto es lo que hace el día a día. El día a día es muy incierto, el día a día es inseguro, es un día a día que, por ejemplo, hoy lo que sí no hubo fue clases, mañana ya vuelven las clases. No hubo vida social, los clubes, muchos clubes cerraron, clubes de barrio no cerraron. Esto es lo que hace a la general de Rosario. Ahora vamos, lo que vos decías, son cerca de entre 40 y 50 bandas atomizadas. Estas bandas están dispersas en los 10 barrios más peligrosos de Rosario, 8 o 10 barrios peligrosos. La gente que vive en esos barrios ya está cansada, está agotada, porque vos en general no ves gente de trabajo, simplemente se te instala un grupo narco y empieza a manejar la cuadra, te empieza a manejar la vida, hacen préstamos de dinero a algún vecino que no tiene para llegar a fin de mes, cosa que hoy es bastante habitual. Entonces ya te empiezan a manejar algunos sectores de economía informal. En su momento, para que tengan una idea, Ariel Máximo Cantero padre, es un poco el que fundó el Clan Los Monos, aunque lo hicieron que ser sus hijos, Ariel Máximo y Ramón Machuca y Claudio Cantero, fallecido, muerto hace unos 10 años en una localidad cercana a Rosario. Bueno, Ariel Máximo Cantero en su momento se instaló en una barriada y allí tenía los comedores. Comedores que cuando se allanó la casa de Cantero, eran todos bolsones de la Municipalidad de Rosario. Entonces, vuelvo a insistir, y valga la redundancia, en esto es fundamental una investigación y que le dejen las manos libres a la justicia para investigar cada acto. Aquí hablamos de convivencia de la policía, de la justicia y de lo político. Bueno, hay cerca de 21.000 efectivos policiales, pero resulta que hay presos por caso de narco no más de 30, 35. Entonces, ¿no se investigó bien? ¿Hay más o no hay más realmente? El tema judicial, todos dicen, bueno, si en el aporte de la justicia, la política y la policía esto no hubiera funcionado. Ahora, no hay causas abiertas ni en la justicia, ni en ningún legislador, y mucho menos en algún funcionario del Poder Ejecutivo. La única persona importante que cayó preso hace unos cuantos años fue Toñol, un jefe de policía, estuvo 7 años preso, ya está en su casa. Es decir, lo que falta, evidentemente, y lo que va a faltar, y lo que si no se realiza, esto va a ser infructuoso, es una investigación criminal. Va a venir a Rosario de la PSA, que ya estaba, va a venir a Rosario de los Federales, que ya estaba. En Rosario hace tiempo que está trabajando la DEA. ¿En qué saben? Bueno, si por ahí no tienen por qué todo el mundo saber lo que es la DEA. La DEA es la división del gobierno estadounidense que trabaja sobre el narcotráfico. En la Argentina hace años que trabaja la DEA con los juzgados federales. En Rosario se descubrió un cargamento de 1.600 kilos de cocaína con informes vendados por la DEA. Esto se publicó en diferentes diarios y bueno, tuvo trascendencia internacional. Entonces, esa investigación que se realizó vía la DEA con un juzgado de Campana, provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se hizo acá? ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde está la investigación judicial? ¿Hubo otras investigaciones? Sí, las hubo, pero no de tanta importancia. Entonces hay muchos factores que están atentando para terminar de manera positiva esta lucha contra el narcotráfico, que lleva ya 12 años, que es no solo un Rosario, esto es a nivel nacional. Vos vas a Buenos Aires, la Villa 1114, la Villa 31, tenés bandas de colombianos, bandas de peruanos, bandas de paraguayos que se autotitulan así. Sin embargo, no tienen tanta repercusión como lo que sucede en Rosario, que es grave, pero no es muy distinto a lo que pasa en otros lados. La diferencia, la característica de Rosario con otros lados, son los grados de violencia, los crímenes. O, por ejemplo, en Tucumán tenés drogas, tenés en Mendoza, tenés en Córdoba. Sin embargo, los niveles de violencia son totalmente distintos.
Absortos con tu relato, Claudio, te agradecemos mucho que nos hayas contado un poquitito cómo está la cosa hoy en este momento tan sensible de Rosario, y también aprovechamos para enviarte la solidaridad de todos los sanjuaninos para todo lo que está pasando por allí por Rosario, y que tengan un poco de fuerza, especialmente los que la están viendo pasar sin tener nada que ver con el asunto, pero la están padeciendo. Muchas gracias, compañeros, y un gran abrazo a esa hermosa provincia que es San Juan, y la que tengo en Lucía bastante buenos amigos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Claudio. Periodista del diario La Capital de Rosario, el diario más importante de Rosario. La verdad que... Da ¿no? la sensación que un poco todo es para Tierra la tribuna, porque... Esto que, claro, no, bueno, es que no vamos a explicaba, arreglar... Verón. Sí, no vamos a arreglar este lío en 2 días, en 3 días. Esto es de base, estructural. No hay ninguna investigación abierta nueva. Se podrá aplacar un poquitito, pero bueno, cualquier parecido con la ficción es pura coincidencia. ¿No veo cuando usted ve una serie o cuenta una historia, un documental de calles asoladas, o incluso hay esta parte que contaba sobre, cuando el narco es el Estado? Buenas noches, Walter Vilca. Un ejemplo claro es que el ex jefe de policía terminó preso. Claro. Da la dimensión del problema que tiene con la droga y Sí. cómo está instalada en todas las instituciones. Y a veces, como se me ocurre pensar en el caso del cartel de Medellín, cuando, claro, en este caso argentinos, vienen a la Argentina porque hacen sociales con la plata de la municipalidad. Ni siquiera la ponen ellos, ¿no? Pero qué sé yo, uno está cansado de ver los casos de Colombia, en el que, bueno, la ausencia del Estado, y vienen estos muñecos y vienen con los bolsones, y la gente le termina resultando simpático el narco, porque es el que está y el que pone la cara cuando el Estado no está. Entonces, esto que contaba el colega recién de lo que ocurre en Rosario, con esta particularidad, ¿no?, que acá la hacen con los bolsones municipales, pero ese es otro tema. Y bueno, Walter... nada que no sucede en otros lados. Hemos tenido, hay gente presa en otras provincias también, y lo cuenta son claramente, dirigentes sociales y están vinculados también a... y lo cuenta a hechos claramente el colega. Si asusta a Rosario hoy, que está paralizada, sin clases, sin bancos, sin comercio, sin colectivo, sin taxi. Podés ir a comprar comida hasta la 21. Sí, asusta una ciudad de 1.600.000 habitantes, y en la cual lo más grave es que el blanco parece ser la gente común. Es decir, no van contra los narcos, ni los narcos van contra las fuerzas de seguridad. No, matan a un playero, matan a un tachero que no tiene nada que ver. Es decir... Bueno, y ahí comentaba Claudio, 17 niños murieron claro, el año pasado. Tierra a nadie, donde ya la gente inocente termina siendo blanco fácil. Pues realmente desesperante, ¿no? Gracias, Walter, por esperarnos para el cierre de nuestro programa, que es lo que nos entrega el día para la última hora. 2 temitas, uno y 2 que tienen que ver con casos de violencia de género. Mario Parisi, parece también un chiste y algo de ficción que a más de 2 años sigamos hablando de este tema de violencia de género. Recordemos, Mario Parisi, un exfuncionario, un alto funcionario judicial de la provincia, que está acusado de lesiones agravadas en contexto de violencia de género y amenazas también agravadas por el uso de arma blanca. A quien agredió a la expareja, esto fue en noviembre del 2021, estamos, de hecho, hoy hubo una audiencia en la Corte... Va a prescribir esta causa. Sí, bueno, justamente hoy se realizó una audiencia en la Corte de Justicia porque los defensores apelaron cuando no le otorgaron la probation, que era una suspensión de juicio a prueba, apelaron y llegaron a la Corte. Hoy plantearon también la prescripción justamente de la causa. ¿Y qué le dijeron? No, era una audiencia donde las partes iban a ofrecer sus argumentos y exponer. La fiscal de la causa, de la fiscal de impugnación, Marcela Torres, obviamente dijo que no estaban dados los tiempos, al piso que faltan 8 meses para ella. Claro, el problema es que ya está transcurriendo bastante ya vamos 2 tiempo. años y medio del hecho. Así que, pero bueno, es un caso patente donde a veces las artimanías
Y la batalla judicial hace que se vaya alargando el proceso y tiene un personaje Prescribir central. quisiera decir que la justicia no se hace el tiempo necesario para juzgarlo. Y en este caso, un altísimo funcionario judicial. ¿Cuántos años tendrá Es decir, Mario Parisi? ¿Por qué pregunto? Estoy pensando. Y Sí, si le toca ir preso por... No, y si se jubila, cobra sueldo. Ah, sí, sí, claro. Sí, Bueno, o sea, de hecho, ahora, o está de hecho, pero confirmado si que- Sí, prescribe no, la cobra, causa, cobra. Sí. si prescribe la causa, no hay delitos contra él. Sí, sí. O Claro, sea, sí, porque no lo han podido juzgar pero en el sería, tiempo determinado. claro, pero sería gravísimo que... Porque si sale inocente, bueno, sale inocente. Sí, La sí. justicia lo encuentra inocente, será inocente. Ahora, el tema es que la justicia, que él integra, Además, porque no ellos... se haga tiempo para juzgarlo, habla de hijos y estrenados. Habla de justicia para uno y justicia Bueno, para pasa eso. Nosotros justamente hace días se hablaba de la celeridad de resolver algunos casos. Bueno, este es un caso que le da contra la cara de la justicia porque además es un alto funcionario judicial y que no lo pueden juzgar. De hecho, ellos no niegan la autoría de las agresiones. No, están Eso, de diciendo- hecho, han pedido la aprobación en el principio y ahora piden la prescripción. O sea, no es que ellos resisten a la acusación y se defienden. Bueno, pero ahora debe resolver los miembros de la Corte para ver si hacen al lugar al pedido de prescripción o, como dice, dan vía libre para que esto siga el proceso y se llegue al juicio. Pero, Rapidito bueno, el último tema. el último tema. Un contador y docente juanino que empezó a ser juzgado esta semana por también delitos graves, amenazas, lesiones y hasta abuso sexual contra la expareja. Ajá. Un caso testigo porque, bueno, esto como Parisi nos saca de plano a esto que nosotros siempre... ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene? No, este? porque son gente de clase media, profesionales, Ajá. y la violencia está instalada en todos los ámbitos. Siempre se habla de que esto ocurre en otros lugares, en lugares humildes, no, y un contador y un docente que está acusado y que puede ir a prisión 12 años. ¿Prisión Con efectiva? una pena de 12 años de prisión. Permitime- Es lo que pide la fiscalía Ajá. y está muy complicado el hombre porque hoy, por ejemplo, 3 psicólogos han declarado en el juicio y 2 han dicho que la mujer presenta signos de trauma, productos de maltrato, y otros describieron al hombre como violento. Gracias, Walter, por venir. No, gracias. Gracias, Nati. Bueno, hasta el martes que viene. Hasta el martes. Nos encontramos, como siempre, la próxima semana. Chao.